Bueno, continuando con los diagnósticos diferenciales de esta patología bastante frecuente. Entonces dijimos que el cólico renoureteral ustedes no van a tener mayor complicación si ustedes son observadores. Desde el momento que el paciente ingresa a la urgencia, ustedes deben de observar. Yo generalmente en la urgencia me coloco cerca de la entrada y voy observando cómo ingresan los pacientes si es que me da el tiempo. Ya cuando dice el motivo de consulta con la licenciada, generalmente yo ya puedo sospechar de qué se trata. Si es de un corte, entonces ya voy a preparar mi sala. Si el paciente apenas puede caminar y tiene una posición antiálgica y no puede quedarse, generalmente el paciente no puede quedarse quieto, yo sospecho ya que se trata de un cólico renoureteral. Pero el paciente con apendicitis se queja, tiene espacios dolorosas, pero se le ve más relajado, en una posición más normal y generalmente está quieto. O sea, eso es lo que me hace un poco sospechar. Y luego se realiza el examen físico normal y en la apendicitis aguda vamos a tener Bloomberg positivo, entonces ya no vamos a tener mayores dificultades, pero sí, si no encontramos, si refiere dolor en fosa ilíaca derecha, no encontramos Bloomberg positivo, pero le solicitamos al paciente que se siente, porque es ahí donde realizamos puño percusión en ambos flancos, en la región posterior, en la espalda, en ambos costados, y el paciente es como que salta cuando nosotros le realizamos la puño percusión, entonces decimos que es una puño percusión positiva y hacemos nuestro diagnóstico de cólico renoureteral. Entonces son varios factores para que nosotros podamos diferenciar una patología de la otra y lo que nos va a facilitar el trabajo es ser observadores en todos los casos y seguir un esquema de examen físico para pasar de uno a otro, la otra maniobra y con la práctica esto le facilita mucho hacer el diagnóstico diferencial y estar seguros, o sea, demostrar esa seguridad al paciente es lo importante, ¿verdad? No estar teniendo una cara preocupada porque no sabemos llegar al diagnóstico. Bueno, una pielonefritis generalmente no va a tener puño percusión, pero sí el paciente refiere mucha fiebre, molestia al orinar, y la orina va a venir bastante comprometida con leucocitos muy aumentados y puede estar asociada a glóbulos blancos bastante elevados, entonces mucho cuidado. Pero no vamos a tener defensa, no vamos a tener irritación, entonces obviamente no es quirúrgico, pero sí la pielonefritis en muchos casos, cuando sobre todo se ve asociado a fiebre alta, a glóbulos blancos, generalmente se inicia antibiótico endovenoso y se ve la evolución en los días para posteriormente dar de alta al paciente. Tenemos que tener una mejoría clínica para darle de alta, porque puede también llevar a un absceso renal en el caso de que no realicemos el diagnóstico correcto. El cólico biliar colecistitis debe diferenciarse cuando el apéndice se encuentra en región subhepática y generalmente esto solo ocurre durante la cirugía. Entramos como una colecistitis aguda, pero encontramos que se trata de una apendicitis. Las enfermedades clínicas que podrían llevar a confundir el diagnóstico puede ser una neumonía, neumopatía lobar derecha, infarto de miocardio, todas las patologías que no den dolor a nivel del epigastrio. La observación clínica cuidadosa, sin uso analgésico, esto es algo muy importante que todavía no les mencioné, siempre que ustedes tengan un dolor en fosa ilíaca derecha, así ustedes no encuentren el Bloomberg, porque como saben al inicio, solamente va a haber dolor a nivel del epigastrio. No hay que dar analgésicos al paciente porque va a hacer que se pierdan todos los signos y síntomas que nos van a ayudar a hacer el diagnóstico. Entonces, generalmente cuando tenemos dolor solamente en epigastrio, podemos indicar omeprazol porque podríamos sospechar de una gastritis. Pero le decimos que si no pasa el dolor, que acuda nuevamente al día siguiente a la urgencia. Le damos de alta con omeprazol, le indicamos que no tome analgésicos y que regrese para control.
Si es una apendicitis aguda, generalmente a las 6 a 8 horas, vemos que el dolor se localiza o irradia en fosa ilíaca derecha. Se acompaña ya ahí de náuseas, vómito y generalmente el paciente acude nuevamente a la urgencia. Igual nosotros no indicamos analgésicos mientras solicitamos los laboratorios, hacemos el examen físico y cuando diagnosticamos y estamos seguros de que se trata de una apendicitis recién, ya con el plan quirúrgico hecho de entrar al quirófano, completar las 8 horas de ayuno, le podemos iniciar analgésico para aliviar el dolor del paciente. Pero si, por ejemplo, ustedes hacen el diagnóstico de una apendicitis, pero en el centro donde están, no cuentan con cirujano o con quirófano activo y van a trasladarle a otro hospital o le dicen al paciente que debe ir a otro hospital de mayor complejidad para realizarse la cirugía, le explica que no coma, que no tome nada, que no ingiera analgésicos y le explican por qué. Porque debe ir al centro a que nuevamente ser evaluado en el hipotético caso. Yo le estoy diciendo porque esto me pasa ahora, como mi hospital es un centro de referencia respiratorio, entonces no está funcionando el quirófano porque nosotros estamos solamente haciendo atención ambulatoria y derivamos a otros hospitales para su resolución. ¿Qué pasa? Que no da abasto en las ambulancias ni los centros que se tratan del traslado. Y si yo le veo al paciente estable, sin alteración de la hemodinamia, la frecuencia respiratoria y sospecho que se trate de una apendicitis, entonces yo le indico que no coma nada, que no tome nada, le doy un escrito, un pedido de ecografía de laboratorio con diagnóstico probable de apendicitis y le envío a la urgencia del centro más cercano. Le explico al paciente por qué no puedo darle analgésico para su traslado, porque debe ingresar nuevamente a una urgencia y le tiene que evaluar un cirujano y es el cirujano que le evalúa el que va a ingresar a quirófano con él. Si yo le doy analgésicos a este paciente, todos los síntomas van a desaparecer. Si se trata de un apendicitis en su inicio, que puede ser uno catarral o uno flemonoso, generalmente con el analgésico va a pasar. Van a desaparecer los síntomas, el cirujano no va a hacer el diagnóstico, va a dar de alta y el paciente, posteriormente, como ya saben, va a ir a una peritonitis localizada, una peritonitis generalizada. Entonces, es siempre nada más ir hablando con los pacientes, explicarles la situación, orientarles y generalmente no hay mayor drama con el diagnóstico de esta patología porque es bastante frecuente y también sus diagnósticos diferenciales vemos con mucha frecuencia, entonces generalmente no hay muchos problemas al momento del diagnóstico y la resolución quirúrgica. Bueno, ¿tienen alguna pregunta? ¿Entendieron la clase? Sí, profe. Sí, profe. Entonces yo les sugiero que esta clase en particular lean del Michan todo lo que es fisiopatología, el tipo de presentación, los signos, síntomas, los laboratorios. ¿Por qué? Porque es una patología muy frecuente y en cualquier examen para ingreso que ustedes vayan a rendir, sí o sí va a haber una pregunta de esta patología. Entonces, una patología que no pueden darse el gusto de no saber sí o sí va a caer pacientes para ustedes para diagnosticar. Entonces, ya sea que hagan pediatría, que hagan ginecología, que hagan la patología que ustedes quieran, van a llegar a ver muchos pacientes con apendicitis, no pueden darse el lujo de no conocer. Y espero que haya transmitido al menos los puntos básicos que yo siempre tengo en cuenta para hacer el diagnóstico y que en un futuro no muy lejano podamos estar haciendo juntos el diagnóstico de esta patología. Sí o sí hay una P por guardia, como mínimo. Ahí ya les digo todo. Bueno, profe, muchas gracias. Por nada. Que tengan una buena noche. Nos vemos la próxima Gracias, clase. doctora, por la clase. Chao, chao. Chao. Vos también. Gracias, profe. Chao, chao.
Chao, chao. Gracias, profe. Chao. Por nada. Que estén bien.